¿Cómo percibes esta nueva mesa de diálogo? Para los venezolanos, escuchar mesa de diálogo significa en los últimos tiempos como ganar tiempo, como hacer algo para que nada cambie. ¿Qué tenemos que ver, qué tenemos que presenciar en las próximas semanas para que esta efectivamente sea una mesa de negociación diferente, diferencial para la vida de tantos venezolanos dentro y fuera de fronteras, Alejandro? Sí, tienes mucha razón. Cuando en Venezuela escuchamos la palabra diálogo y negociación, se generan muchas dudas, ¿no? Y respecto a esa negociación que iniciará en el mes de agosto, hay muchas expectativas y esas dudas aún existen, ¿no? Sobre todo porque sobre Venezuela se cierne la sombra del fracaso. Tú hablas de las negociaciones previas y en realidad, a mi juicio, y como experto digamos, en el área de la negociación, en Venezuela no se ha producido nunca, ni siquiera en años anteriores, verdaderos procesos de negociación. Ha habido diálogos, ha habido intentos, pero no ha sido en realidad una negociación efectiva. Y de ahí que haya fracasado todos esos intentos. ¿Por qué? Yo lo decía hace unos días, ¿no? Por mis redes sociales, a través de mi cuenta en X, que la negociación no es un arte. Se le llama así quizás para restarle importancia a la negociación. La negociación es un proceso científico y como proceso científico requiere que haya ciertos elementos que se den antes de la negociación, durante y posterior a la negociación. Por eso, para garantizar el éxito de una negociación, es importante, en primer lugar, que los actores cuenten con legitimidad. Se requiere que las partes, en este caso de la oposición, cuente con actores que gocen de legitimidad. ¿Por qué? Porque los acuerdos a los que llegue una mesa de negociación deben ser respaldados por la población. Y solo aquellos actores políticos que cuenten con legitimidad tienen la capacidad de decirle al país, a la población venezolana, que apoyen, que avalen es el resultado de esas negociaciones. Entonces, ciertamente, la presidenta de la Asamblea del año 2015, que es una política que ha ido, digamos, consolidándose en su rol en esta nueva etapa de la Venezuela post-Maduro, ciertamente ya goza de cierta legitimidad. Sin embargo, para garantizar el éxito de esa negociación, es fundamental que María Corina Machado participe en esa negociación o designe a un enviado que participe en esa negociación. Ella es, al día de hoy, el principal líder político de Venezuela. Goza de legitimidad, bueno, es una mayoría abrumadora que legitima, digamos, el rol de María Corina Machado en Venezuela y el éxito de esa negociación dependerá también de la participación del equipo de María Corina Machado. Entonces, el primer elemento son los actores que participen en la negociación. Tienen que tener legitimidad, gozar de legitimidad y estar capacitados para negociar. Yo creo que he leído que cada una de las partes tendrá un número de 10 responsables, de 10 negociadores. A mi juicio, 10 negociadores es mucho. Yo creo que una buena, digamos, conformación de las partes debería ser al menos 5, máximo 5 tal vez, 5 negociadores por parte. Porque 10 negociadores son muchas palabras, es mucho debate y prolonga el proceso de discusión en el tiempo. Para que una negociación sea efectiva, se debe valorar mucho el tiempo y se debe determinar. Eso me lleva al segundo punto. El segundo punto son las reglas de juego. Uno no puede sentarse a negociar de la nada. Uno debe establecer, antes de iniciar cualquier diálogo sobre cualquier tema, debe establecer las reglas de juego, el tiempo que va a durar la negociación, el mecanismo de aprobación de la negociación, los temas que se van a abordar en la negociación. Y eso me lleva al tercer punto, que habla sobre los temas. Los temas que deben negociarse o de los cuales deben tomarse en consideración, ya se han mencionado algunos, ¿no? El CNE, el Consejo Nacional Electoral y también el Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que la negociación no debería pasar de 5 temas también. 5 temas que sean trascendentales para el país. Es decir, en la escogencia de los puntos a abordar debe evaluarse lo coyuntural y lo estructural. Estas negociaciones que tendrán lugar en el mes de agosto son trascendentales. Creo que las más importantes que han tenido lugar en Venezuela en los últimos 30 años.
Entonces, los temas que deben abordarse en esa negociación deben ser estructurales, deben ser temas que permitan la reconstrucción de la democracia, la reconstrucción de la credibilidad en las instituciones del país, porque los venezolanos Ujú. no creemos en las instituciones. Desafortunadamente se fueron erosionando progresivamente, especialmente también el Consejo Nacional Electoral, y creo que entonces en ese proceso de discusión de las reglas de juego y de establecimiento de los temas a abordar, debe solamente tratarse los temas estructurales. Y creo que no deberían ser más de 5. Ahí la capacidad que tengan los negociadores de escoger cuáles son esos 5 temas fundamentales y trascendentales para el país que permitan construir una Venezuela que avance hacia la reconstrucción de su sistema democrático, su credibilidad y también su incorporación nuevamente como un país democrático en el contexto internacional. Decíamos para esta entrevista si se redefine o no el mapa, el poder, el esquema político en Venezuela a partir del 1 de agosto. Y tú has mencionado en reiteradas oportunidades una palabra que es clave, el tema de la credibilidad, para que las negociaciones o los diálogos lleguen a buen puerto. Y aquí obviamente, seguramente, tanto nosotros como nuestra audiencia se estarán preguntando, bueno, cuál es el grado de credibilidad, cuál es el grado de legitimidad que puede llegar a tener la contraparte oficial o oficiosa en esta mesa de negociación. Estamos hablando efectivamente de una negociación o una claudicación por parte del gobierno interino. No, yo creo que es una negociación. En este punto la credibilidad, digamos, juega mayor importancia del lado de la oposición. ¿Por qué? Porque hay actores, como lo comentaba anteriormente, que deben participar en este proceso de negociación y lo reitero, María Corina Machado es el principal actor político que debe participar en la negociación que va a tener lugar en el mes de agosto o nombrar sus representantes. Y también el resto de los, digamos, sectores de la verdadera oposición política venezolana que tengan o que gocen de legitimidad en el país. La contraparte, hablar de legitimidad o no, creo, desde mi perspectiva, es irrelevante. ¿Por qué? Porque ejerce el poder y quien ejerce el poder es quien se va a sentar con su contraparte. Es decir, el resultado de esas negociaciones o el hecho de que se produzcan negociaciones es que existan dos partes que están enfrentadas. Ya de por sí la existencia de ambas partes garantiza que son, digamos, los interlocutores válidos para avanzar en un proceso de negociación que se traduzca en, digamos, la reconstrucción democrática de Venezuela. Ahí, en ese caso, la legitimidad o no de quien ejerce el poder en este momento en Venezuela no es relevante. Mucho se ha hablado de la situación que enfrenta el gobierno encargado en base a la situación sobrevenida el pasado 3 de enero, donde prácticamente Estados Unidos, o sin prácticamente, está tutelando las acciones que se llevan adelante o se dejan de llevar adelante en Venezuela por parte del gobierno encargado. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿cuál es el objetivo de sentar a negociar a unas autoridades totalmente delegitimadas y que están subordinadas a una agenda política que no les pertenece y que está a todas luces en base a lo que diga o calle Marco Rubio o la Casa Blanca? ¿No era más efectivo sentarse a negociar con Estados Unidos directamente que con las autoridades que hoy ocupan Miraflores, Alejandro? No, mira, los procesos de transición siempre involucran a las partes en conflicto. Y esas partes en conflicto existen en Venezuela y existirán hoy y dentro de 5 años, ¿no? Ahora, lo importante es que esas partes en conflicto o enfrentadas, esos adversarios, establezcan reglas de juego y las respeten, ¿no? Digamos que la política implica adversar a quien no piensa como tú sin que eso signifique pensar en el otro como tu enemigo. Es decir, en Venezuela debemos avanzar hacia un proceso en el que se respeten las ideas de todos, en el que la voz de la mayoría de verdad cuente, en el que todo se discuta dentro de la racionalidad, ¿no? Y en una sociedad civilizada. Creo que es importante que todos los actores, incluyendo aquellos que ejercen actualmente el poder,
participen en ese proceso de negociación. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el resultado de esa negociación debe ser estructural y debe mantenerse en el tiempo. De nada vale avanzar en una negociación en donde uno de los actores, por más debilitado que se encuentre, no participe. Y hay ejemplos previos que que validan lo que estoy diciendo, ¿no? Digamos en los extremos, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la parte vencedora se sentó a negociar con la parte vencida, no la descartó. Es decir, el mayor error que pudiese ocurrir en nuestro país sería excluir a una de las partes que tiene cierto peso específico en la nación, porque la exclusión de un sector implica el fracaso de cualquier negociación. Ya lo hemos visto. La verdadera oposición venezolana fue excluida de los espacios políticos. Recordemos que la Asamblea del año 2015 fue disuelta. ¿Fue disuelta o no fue disuelta? Porque digamos que la argumentación legal sigue siendo, desde mi punto de vista, inválida. Pero se le restó importancia al Poder Legislativo, que es el poder que le hace contrapeso al Ejecutivo. Cuando no se respetan las reglas democráticas, las reglas que se ha establecido el Estado para poder funcionar, pues se llega siempre al mismo resultado, que es el fracaso. Entonces, creo que todos los actores deben participar y el rol que juegan los Estados Unidos en esta negociación también es trascendental. ¿Por qué? Porque él debe participar en esa mesa no como negociador, sino como observador y que permita también su intervención acercar a las partes y avanzar en el proceso de negociación. Y yo diría que no solamente los Estados Unidos debería participar como observador en estas negociaciones que tendrán lugar en el mes de agosto. Creo que otros países deberían también involucrarse como observadores, pero deberían ser países cuyas democracias estén consolidadas y no estén cuestionadas internacionalmente. ¿Cuál es el rol y hasta qué medida las fuerzas democráticas venezolanas van a tolerar o van a permitir o van a articular y de qué manera la presencia de Estados Unidos? Se sobreentiende que Estados Unidos en este momento activa como un elemento de presión para que efectivamente lo que se acuerda en la mesa se lleve a la práctica y en los tiempos previstos. Pero una vez que eso se consolide, ¿cuál es la fortaleza, según tu visión, según tu análisis? ¿Cuál es la fortaleza que puede llegar a surgir de esa mesa de negociación para que efectivamente Venezuela comience a recuperar la soberanía política e institucional que tanto se le cuestionó al gobierno de Chávez con respecto a Cuba, a Irán, a China, a Rusia? Caer en una democracia tutelada por Estados Unidos no sería un error de igual de grave, Alejandro? Que el concepto de soberanía después del 3 de enero debe repensarse, al menos en el caso venezolano. Los venezolanos consideran que están rescatando su soberanía. Es decir, muchas teorías que ya existen y que existen desde hace siglos se han roto. La participación de los Estados Unidos es clave, es fundamental, y no nos podemos caer a mentiras, y hay que ser realistas. Gracias a los Estados Unidos estamos avanzando a un proceso de redemocratización de Venezuela, a un proceso en el que nuevamente los actores políticos puedan hablar, puedan opinar, puedan adversar a sus contrapartes sin que eso traiga consecuencias negativas para su seguridad y la de los suyos, ¿no? Es un momento en el que el país está hablando nuevamente sin temor a ser reprimido. La participación de los Estados Unidos en este cambio en, digamos, la vida política de Venezuela era clave, trascendental. Nosotros necesitábamos ayuda. Solos no podíamos hacerlo y no había otra opción. Hay que decirlo así, hay que reconocerlo y hay que ser transparente con la población venezolana y con el mundo. Creo que el rol de los Estados Unidos debe ser un rol de observador. Venezuela debe poseer una estructura política e instituciones democráticas consolidadas y sólidas que le permitan, digamos, a quien ejerza en el futuro el poder venezolano, actuar y hablar de tú a tú con sus interlocutores internacionales, incluyendo los Estados Unidos de América.